Bien, vamos entonces a iniciar este último tema de la parte de Alhambra y lo que viene siendo salidas analógicas, para que puedan realizar la práctica 6 y 7, que son las últimas de Alhambra, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, vamos a continuar con este archivo de la práctica 4, bueno, de lo que vi en la clase pasada que vimos entradas analógicas. Voy a retomar este archivo, ¿no? Entonces, en el video de la clase pasada les había comentado que las salidas analógicas se utilizan con un bloque especial, que es este aquí, donde tenemos las compuertas AND, OR y NOT, tenemos aquí a su vez este bloque que se llama bloque MOVE, ¿sí? Tanto en Allen Bradley como en Siemens el mismo bloque se llama de la misma manera, es decir, en Siemens también como queremos utilizar una salida analógica, también hay un bloque que se llama de esta manera, bloque. Profe, Dígame. no está compartiendo pantalla. Y no está compartiéndose pantalla. Sí, la puedo ver. Sí, sí, se Ah, está compartiendo. ok, es problema mío, A ver, disculpe. le voy a dar otra vez. Sí, ahí se ve. Sí, Sí. sí. Bien, como les decía, tanto en Siemens como en Allen Bradley hay un bloque especial que se llama bloque Move, que sirve para utilizar entradas analógicas. No solamente sirve, perdón, para utilizar las salidas analógicas, no solamente sirve para eso, ¿no? Podemos mandar cualquier información que nosotros queramos a una variable, ¿no? Si yo quiero almacenar, por ejemplo, algún número o alguna información en una variable de tipo entero, puedo utilizar el bloque Move también, ¿sí? Entonces, lo más normal es que se utilice para salidas analógicas, pero igual, como les comento, lo podemos utilizar para también mandar información a una variable. ¿Cómo funciona este bloque? Cuenta de dos cosas que tienen que programar o configurar. Lo que es source, la fuente, es decir, de dónde voy a obtener yo la información, y el destino, esa información a dónde se va a ir, ¿sí? Si yo quisiera, por ejemplo, almacenar un 10 en alguna memoria, ¿sí? Por ejemplo, lo utilizaría de esta manera. Sí. Eh, sí. El bloque move no es una operación de tipo booleano. ¿Qué significa esto? El bloque move no nos va a arrojar un resultado, no nos va a arrojar ni un 1 o un 0, ¿sí? Entonces el bloque move es como si fuera una especie de bobina. Yo puedo colocar un interruptor aquí para decir que esa información se va a mandar a esa variable en una determinada situación de esta manera, o que simplemente se esté mandando en cualquier ciclo de trabajo, ¿sí? Entonces, si yo quiero almacenar una información, un dato, a una variable, pues puedo utilizar el bloque move. Es una herramienta que sirve también para eso. En el caso de las salidas analógicas, pues nosotros nos vamos aquí a la pestaña de output, así como lo usábamos en las entradas. Y si hacemos más grande esta ventana, nosotros recordamos que este primer renglón pertenecía a las salidas digitales. Tomábamos este bit, este direccionamiento, para utilizar esta salida en específico, ¿sí? Este PLC, el Allen Bradley Micrologics 1000 Analog, cuenta con una salida analógica, solamente una, que es esta de que está aquí. Nuevamente, esta salida depende del ADC, bueno, en este caso del DAC, porque es un convertidor de digital a analógico. Entonces, el DAC de este PLC, la resolución es la misma que el del ADC, es decir, que tiene una resolución de 15 bits, ¿sí? Y nuevamente, por lo tanto, nosotros para utilizar esa salida necesitamos utilizar todo el puerto, ¿sí? Entonces, el direccionamiento que tenemos que tener o utilizar para esa salida analógica es este de aquí, el O2.0.4. Entonces, ese para mí sería mi destino. Déjenme ver. Dos puntos. Ahí está. Este sería para mí mi destino, esta salida, de esta manera. Y nuevamente recordemos, este valor que yo voy a poner como source, pues va a ser un valor numérico en decimal.
que ese valor numérico va a estar relacionado nuevamente con un nivel de voltaje. Recordemos, una salida analógica depende de un DAC, un convertidor de digital a analógico, donde yo le mando una combinación en números binarios, que es mi combinación digital, y eso lo relaciona con un nivel de voltaje. En este PLC, como les dije, la resolución del DAC es de 15 bits. Eso significa, aquí lo voy a poner, que tiene una combinación de 2 a la 15 combinaciones diferentes, es decir, 32.768. Es decir, que el valor numérico que yo tengo que poner aquí va a ser un número que va a ir de 0 hasta 32.767. Recordemos que empezamos en el 0 y a este le tenemos que restar 1. Y esa sería la combinación máxima, ¿sí? Y además de esa resolución, el DAC también depende de su rango de voltaje. Es decir, cuando yo le meto la combinación mayor, el 32.767, pues el DAC me va a dar el voltaje máximo. Y ese voltaje máximo va a depender de la resolución, bueno, del rango de voltaje de este elemento, ¿sí? ¿Cómo se llama? Del DAC, pues en sí, de la salida analógica del PLC, ¿no? Nosotros sabemos que la salida puede ser un voltaje o puede ser una corriente, ¿sí? La corriente ya sabemos que va de un rango de 4 miliamperes a 16 miliamperes. Entonces, metiendo el número mayor, más grande, la combinación más grande aquí, pues nos va a dar 16 miliamperes. El rango de voltajes de este PLC para la salida también es de 0 a 10 volts, si no me equivoco, ¿sí? Entonces, si yo meto una combinación 15.300 y algo, así. Pues el voltaje que yo voy a ver a la salida de esa salida analógica, el voltaje que yo voy a ver sería aproximadamente como 5 volts, ¿sí? Entonces este número está relacionado con ese nivel de voltaje. El número aquí depende de la resolución del DAC y el nivel de voltaje va a depender del rango de voltaje de ese dispositivo, que maneje ese dispositivo. Lo más típico es de 0 a 10 volts, ¿sí? En los PLC es lo más normal o lo más típico en cuanto a las salidas analógicas, ¿sí? Eh, entonces, si nosotros verificamos esto de aquí y lo simulamos, lo descargamos, aquí pues sinceramente en el simulador no vamos a ver nada, ¿sí? Simplemente eh, el bloque no nos va a dar error ni nada. Como es una simulación, no vamos a alcanzar a observar nada. Si fuera esto, nosotros lo programáramos en el PLC o de manera física, pues podríamos colocar un multímetro a la salida analógica y vamos a ver cómo iba a cambiar o iba a variar el voltaje dependiendo del número que está aquí. Aquí, por ejemplo, en este caso, pues estamos mandando este número a la salida analógica y que coloca en la salida analógica, pues ese número. Este número pues hace referencia a cierto nivel de voltaje. Como 32.000 es lo máximo, este nivel de voltaje aquí es más o menos como 5 volts, ¿sí? Entonces, de esta manera funcionan lo que vienen siendo las salidas analógicas. Si yo quiero que esta salida analógica trabaje o funcione en ciertas situaciones, no todo el tiempo, pues yo puedo colocar aquí algo para cortarlo, como un interruptor. De esta manera, ¿sí? Y vamos a ver. Ahí está. De tal forma que esa salida analógica únicamente va a trabajar cuando nosotros activemos esta entrada, ¿no? De esta manera podemos cortar. Como lo vamos haciendo, si queremos que esto se active después de un cierto tiempo, pues colocaríamos aquí un timer, o colocaríamos otro renglón en un timer, el timer en el DN activa este interruptor para mandar la señal a una salida analógica. En la cuestión del simulador, pues es la única manera de utilizarlo. Nosotros colocamos aquí el número que queremos mandar a esa salida analógica y y es el valor que nosotros estaríamos mandando a esa salida.
¿sí? Podemos poner incluso condicionales, como que dependiendo de ciertas acciones, el nivel de voltaje que se manda a este bloque, pues sea diferente, o esa salida fuera diferente. Sería algo así. ¿Sí? Si se activa esta condición, se manda este nivel de voltaje. Si se activa esta condición, se manda este otro nivel de voltaje. De esta forma. ¿Sí? Si yo activo esto, pues activa a la salida, obtenemos este valor que es el que estoy dando a la salida analógica. Aquí automáticamente se actualiza eso porque la salida analógica tiene ese valor en concreto. Si yo desactivo eso, la salida queda con ese valor ya fijo y si activo este, cambia su valor a 5000. ¿Sí? Se puede utilizar de esta manera, ¿no? Para mantener o tener diferentes rangos de voltaje en una salida analógica, ¿no? ¿Para qué se utilizan las salidas analógicas? Las salidas analógicas se utilizan para mover o modificar los parámetros de actuadores que sean del tipo analógico. Un ejemplo muy sencillo de entender es, por ejemplo, una electroválvula modulante, ¿sí? Donde una electroválvula modulante es como si fuera la llave de agua, por así decirlo, donde dependiendo del voltaje es que tanto se abre esa llave y permita pasar el fluido, permita pasar algún líquido, ¿sí? El valor máximo, supongamos que fuera 10 volts, significa que permite una apertura del 100% y permite que fluya líquido, gas, diésel, lo que sea, ¿sí? Una apertura del 50%, es decir, si le mandamos una señal de 5 volts, pues simplemente la apertura es del 5%. ¿Y eso qué genera? Pues bueno, si esa electroválvula modulante la conectamos a un motor neumático, pues estaríamos controlando la velocidad de ese motor neumático, ¿sí? Si esa electroválvula nosotros mandáramos diésel a través de él y lo mandáramos a un quemador, un dispositivo para hacer combustión, pues lo que íbamos a modificar dependiendo del voltaje iba a ser la intensidad de la flama, ¿sí? No sé, para controlar, no es común, ¿no? Pues, pero podemos controlar el voltaje de un motor eléctrico también. Dependiendo del nivel de voltaje, pues sabemos que es la velocidad con la que va a girar un motor, ¿sí? Entonces, en esa situación se utilizan lo que vienen siendo las salidas analógicas, pues son dispositivos que trabajan junto de la mano con actuadores del tipo analógico también, ¿sí? Que simplemente vamos a controlar una variable física o un tipo de movimiento del tipo no digital, es decir, sabemos que el digital solamente tiene dos estados, encendido o apagado. El analógico pues tiene muchos estados, no nomás es encendido y apagado, sino dependiendo del nivel de voltaje es la intensidad del movimiento, ¿sí? O ya sea, por ejemplo, un pistón que está con una válvula modulante, una electroválvula modulante, que dependiendo del voltaje que nosotros le demos, pues es la apertura del pistón, que tanto abre el pistón, ¿sí? Se puede utilizar de esa manera, ¿sí? Entonces, para las salidas analógicas, aquí en el simulador, pues no hay nada más que hacer esto, ¿sí? En la práctica que ustedes tienen que hacer, que es las 6 y las 7, pues se les pide a ustedes que utilicen una electroválvula modulante para controlar o diseñar la programación para una caldera, ¿sí? Donde se entiende que dependiendo del voltaje que le llegue a esa electroválvula, pues va a permitir que fluya más o menos gas o diésel, ¿sí? De tal forma que regula pues la intensidad de la flama y en consecuencia pues la temperatura con que incrementa o decrementa lo que viene siendo el líquido, el agua dentro de esa caldera, ¿sí? Entonces en esa práctica simplemente
ustedes tienen que controlar eso, esa electroválvula, para que vaya variando, vayan oscilando sus valores de intensidad. Es decir, si la temperatura, queremos que la caldera mantenga el agua a una temperatura de 100 grados Celsius, ¿sí? Y la temperatura actual está a 10 grados Celsius, pues como la diferencia es muy grande, pues tenemos que mandar una señal, una apertura al 100% para que aumente la intensidad de la flama a tope y aumente la temperatura del agua, ¿sí? Conforme va incrementando esa temperatura, supongamos que está a 90 grados Celsius, pues podemos bajar la intensidad de la flama porque ya se está acercando, no necesitamos gastar tanto combustible o gastar tanto diésel si ya estamos muy cerca de esa temperatura. Entonces se baja la intensidad de la flama al 50% y cada vez que se va acercando hasta llegar a 99 grados Celsius o en cuanto toca los 100 grados Celsius, pues se baja la intensidad de la flama a un 10% o un 20% solamente para mantener esa temperatura. ¿Sí? De esa manera se utilizan lo que viene siendo las salidas analógicas, sobre todo en la práctica 6 y 7, que es lo que les estoy pidiendo, ¿no? El sistema de control de una caldera, ¿no? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, ¿no? Voy a detener la grabación, ya con esto queda lo de salidas analógicas para que no tengan... ¿Cuál es el valor más alto que le podemos